La amargura rara vez aparece de golpe. No es un relámpago que irrumpe en el cielo despejado de la conciencia, sino una niebla que se acumula lentamente hasta envolver la vida entera. Surge en los rincones silenciosos de la experiencia, donde se guardan los recuerdos de decepciones, heridas y traiciones no resueltas. Cada palabra no dicha, cada expectativa frustrada y cada sueño marchito dejan una marca en el alma, y esas marcas, cuando no encuentran salida, se convierten en una sustancia corrosiva que invade la mente. Carl Jung observaba que lo que no se expresa, lo que queda atrapado en el inconsciente, nunca muere realmente. Permanece allí, esperando su momento, transformándose en formas más oscuras que poco a poco moldean la percepción del mundo. La amargura, en este sentido, no es solo un sentimiento pasajero, es la cristalización de experiencias que no lograron ser asimiladas, un residuo psíquico que se instala en la memoria emocional. Alguien que sufre una injusticia puede sentir dolor y enojo, pero cuando ese dolor no se integra y se le niega un lugar legítimo en la historia personal, comienza a transformarse en una actitud ante la existencia. La persona deja de reaccionar al presente y empieza a vivir atrapada en el eco del pasado. Lo que en un inicio fue un momento doloroso termina convirtiéndose en un filtro permanente. Cada gesto, cada relación y cada acontecimiento son vistos a través del velo de la desconfianza y el resentimiento. Jung advertía que la mente tiene mecanismos para protegerse, y entre ellos se encuentra la represión. Lo que parece haber sido olvidado, en realidad ha sido empujado hacia abajo, donde late con más fuerza. La amargura nace precisamente de esa acumulación de emociones relegadas al sótano de la psique. No se trata de un olvido genuino, sino de una forma de encarcelar aquello que resulta insoportable. El problema es que la celda nunca es hermética. Lo reprimido comienza a filtrarse en pensamientos recurrentes, en una hostilidad difusa hacia los demás o en una sensación constante de estar en deuda con la vida. Así es como una emoción concreta se convierte en un estado de ánimo generalizado. Este proceso se acentúa con el paso del tiempo. Lo que al comienzo fue una defensa frente al sufrimiento termina consolidándose como identidad. El individuo deja de diferenciarse de su amargura, y lo que antes era una emoción, ahora se confunde con su carácter. Se habla de él como la persona difícil, el que siempre encuentra un defecto, el que nunca está conforme. Pero en el fondo, lo que se está viendo no es una personalidad auténtica, sino la máscara creada por el dolor no elaborado. Jung insistía en que cuando una emoción no se reconoce, se adueña de la vida psíquica y decide por nosotros, aún sin darnos cuenta. La amargura se convierte en dueña de la voluntad, arrastrando al individuo hacia una visión cada vez más estrecha de la existencia. La paradoja es que la amargura no surge del odio hacia los demás, sino de una relación fallida con uno mismo. Es la incapacidad de reconciliar lo que se deseaba ser con lo que efectivamente se es. Cada vez que la realidad contradice una expectativa íntima, la psique se resiente. Cuando estas contradicciones se repiten sin encontrar sentido, nace la sensación de haber sido traicionado por la propia vida. Y esa percepción de traición es el terreno fértil donde la amargura germina. Jung veía en este fenómeno una desconexión entre la conciencia y el inconsciente. La primera exige certezas y seguridad, mientras que el segundo continúa presentando los conflictos no resueltos en forma de símbolos, sueños o impulsos inexplicables. El choque constante entre ambas dimensiones convierte la existencia en un campo de batalla silencioso. La amargura no se manifiesta únicamente en la mente, también impregna el cuerpo, aunque al comienzo sea de forma imperceptible. El individuo se siente cansado sin razón aparente, experimenta tensiones constantes en el rostro y en la postura, y la vitalidad parece drenarse sin un motivo claro.
Jung planteaba que los estados emocionales prolongados no son simples reacciones químicas, sino fuerzas que reorganizan la energía vital del organismo. Cuando una emoción como la amargura se instala, actúa como un parásito que consume lentamente la energía que debería destinarse a la creatividad, la alegría o el deseo de transformación. De este modo, la psique herida se convierte en un agente que enferma al propio cuerpo. Lo más inquietante es que la amargura se alimenta de sí misma. Cada recuerdo de dolor confirma la visión pesimista del mundo, y esa visión lleva a buscar nuevas pruebas que la refuercen. La persona amargada interpreta cualquier gesto neutro como una ofensa, cualquier silencio como un desprecio, cualquier obstáculo como una injusticia personal. El mundo entero parece alinearse para confirmar el relato interno de que nada merece la pena. Se entra entonces en un ciclo que se autoperpetúa. Cuanto más amargura se siente, más razones se encuentran para justificarla, y cuanto más razones se encuentran, más profunda se vuelve la herida. Pero la raíz del problema no está en los hechos externos, sino en la relación interna con ellos. Jung afirmaba que la manera en que interpretamos nuestras experiencias determina más nuestra salud psíquica que los eventos en sí mismos. Dos personas pueden atravesar la misma pérdida y reaccionar de formas radicalmente distintas. Una puede encontrar en ella un sentido transformador, mientras que la otra puede hundirse en un resentimiento interminable. Lo que marca la diferencia no es la magnitud del dolor, sino la capacidad de integrarlo en una narrativa más amplia. La amargura aparece cuando esa integración falla, cuando la historia personal queda interrumpida en un capítulo de sufrimiento que nunca se logra cerrar. Con el tiempo, este estado emocional se convierte en un exilio interior. El individuo no logra habitar plenamente el presente porque permanece atado a un pasado que no se resigna a soltar. Vive en una especie de tiempo suspendido, donde las heridas no cicatrizan y la esperanza se desvanece. Jung advertía que este estancamiento psíquico no solo bloquea el crecimiento personal, sino que prepara el terreno para la enfermedad. Porque lo que no fluye, lo que no encuentra expresión, se convierte en un peso insoportable que termina por fracturar al ser humano desde dentro. Y es aquí donde la amargura revela su rostro más peligroso. No se conforma con ser un estado emocional pasajero, sino que se instala como un huésped permanente que condiciona la salud, las relaciones y la capacidad de crear sentido en la vida. Lo que comienza como una defensa frente al dolor se transforma en una condena que lentamente apaga la energía vital. Cuando la amargura se instala como huésped permanente, comienza a generar un proceso silencioso que desorganiza todo el equilibrio interior. No se limita a teñir el ánimo o la manera de interpretar la vida. Va más allá, transformando el vínculo entre la mente y el cuerpo. Jung comprendía que el ser humano no está fragmentado en compartimentos aislados. Lo que acontece en la psique se proyecta en la carne, y lo que hiere al cuerpo altera también la conciencia. Por eso, una emoción que se perpetúa en el tiempo no se queda suspendida en el mundo invisible de los pensamientos. Busca caminos de expresión, y muchas veces esos caminos son síntomas. Una persona atrapada en este estado empieza a experimentar un agotamiento que no responde al esfuerzo físico, como si cada día se levantara con la energía drenada antes de empezar. Esa fatiga constante es la manifestación de una batalla interior. La mente se encuentra en tensión continua, produciendo un desgaste que el organismo traduce en cansancio crónico. Junto con ello pueden aparecer dolores difusos, opresiones en el pecho, alteraciones en el sueño y una dificultad creciente para concentrarse. No se trata de enfermedades aisladas, sino de señales que muestran la estrecha relación entre el universo emocional y el funcionamiento del cuerpo. En este sentido, la amargura funciona como una prisión invisible. La persona no solo se siente limitada en sus pensamientos, sino también en sus fuerzas vitales.
La creatividad disminuye, la motivación se desvanece y el contacto con los demás se convierte en una fuente de tensión. Lo que antes podía despertar entusiasmo ahora parece indiferente, y la rutina se percibe como una carga insoportable. Estas consecuencias no son producto de un destino adverso, sino del efecto corrosivo de una emoción que, al prolongarse, debilita la capacidad natural de adaptación. La mente deja de renovarse y, al hacerlo, también el cuerpo pierde su flexibilidad. La amargura, además, altera el modo en que se construyen los vínculos. Un individuo atrapado en este estado suele transmitir sin quererlo una hostilidad silenciosa, un aire de desencanto que impregna sus gestos y palabras. Aunque intente ocultarlo, quienes lo rodean perciben esa tensión y con frecuencia reaccionan con distancia o incomodidad. Se forma entonces un círculo difícil de romper. Cuanto más se siente rechazado, más se intensifica su resentimiento. Y cuanto más resentimiento acumula, más se alejan los demás. La soledad que surge de este proceso no es elegida, sino resultado de una dinámica emocional que se vuelve autodestructiva. Jung veía con claridad que la psique no tolera indefinidamente la rigidez. Cuando el individuo se aferra demasiado a un estado emocional, el inconsciente comienza a manifestar señales para llamar la atención. A veces lo hace a través de sueños perturbadores, otras mediante obsesiones o impulsos extraños, y en muchos casos, mediante enfermedades. El cuerpo se convierte en portavoz de lo que la conciencia se niega a reconocer. Una tensión constante en la espalda puede ser la huella de una carga emocional insoportable. Una dificultad para respirar puede reflejar la incapacidad de dejar entrar nuevas experiencias. Una alteración digestiva puede simbolizar la resistencia a digerir vivencias del pasado. Estas expresiones no son casuales, sino intentos del organismo de mostrar lo que el lenguaje no se atreve a pronunciar. El impacto en la salud emocional tampoco es menor. La amargura debilita la capacidad de esperanza, y sin esperanza, la mente pierde su horizonte. Los proyectos se abandonan antes de iniciarse. Las metas parecen inalcanzables y el futuro se percibe como una extensión interminable del presente doloroso. Cuando la imaginación, que debería servir para abrir caminos, se emplea únicamente para confirmar la visión pesimista, la persona queda atrapada en una profecía que ella misma alimenta. En lugar de usar su energía psíquica para crear posibilidades, la utiliza para reforzar sus propios muros. Esta dinámica también modifica la relación con el tiempo. El individuo amargado no logra vivir plenamente el presente porque se encuentra atado a un ayer que no termina de soltar. A la vez, tampoco puede proyectarse hacia el mañana porque lo imagina teñido por la misma decepción. El ahora se convierte en una prisión entre dos muros, un pasado que todavía duele y un futuro que se percibe como una amenaza. Ese estancamiento genera una sensación de asfixia, como si cada día fuera una repetición estéril, sin posibilidad de redención ni transformación. Con frecuencia, este estado se disfraza de ironía, de cinismo o de un humor corrosivo que busca restar valor a todo. Puede parecer inteligencia aguda, pero detrás suele esconderse un mecanismo de defensa. Al ridiculizar lo que otros valoran, la persona intenta protegerse de su propio desencanto. Sin embargo, esta actitud termina minando aún más las relaciones, pues transforma cualquier intercambio humano en un terreno hostil. Lo que podría ser un espacio de apoyo se convierte en una fuente de conflictos, y lo que podría ofrecer alivio se convierte en motivo de aislamiento. Lo más revelador es que, bajo esta coraza, la amargura conserva siempre un núcleo de dolor no resuelto. La hostilidad que se proyecta hacia afuera no es más que el reflejo de una herida interna que sigue supurando. Jung sabía que detrás de cada emoción destructiva se esconde una verdad no reconocida, y que mientras esa verdad permanezca en la sombra, seguirá debilitando al individuo. En este punto, la amargura no es únicamente una emoción negativa,
es un síntoma de algo más profundo, una señal de que el alma ha perdido contacto con su propia vitalidad. Cuando la persona llega de este estado, ya no basta con distraerse, con cambiar de ambiente o con intentar forzar el optimismo. El problema no radica en la falta de estímulos externos, sino en una desconexión interior mucho más seria. Es la propia psique la que está clamando por un giro, por una reconciliación con aquello que ha sido rechazado. Y si esa reconciliación no llega, la amargura seguirá extendiendo sus raíces, debilitando la salud, deteriorando los vínculos y apagando la fuerza creativa que hace posible toda transformación. La amargura, cuando se arraiga en el alma, actúa como una muralla que impide la transformación. Se levanta como una defensa frente al sufrimiento, pero esa defensa se convierte pronto en condena. El individuo que se aferra a ella vive encerrado en un estado de rigidez, incapaz de abrirse a la renovación. En la mirada de Jung, la vida exige movimiento constante, exige que el ser humano se atreva a cruzar los límites de lo conocido y a confrontar lo que le resulta incómodo. Pero quien elige permanecer amargado renuncia a ese movimiento y se instala en un círculo de estancamiento que lo empobrece. Este apego a la amargura suele presentarse como una justificación. La persona siente que soltarla sería traicionar su dolor, como si perdonar, cambiar o transformarse significara legitimar lo que la hirió. De esta forma, el resentimiento se convierte en una especie de tesoro oscuro, en un patrimonio de sufrimiento que se defiende con uñas y dientes. Sin embargo, esa aparente fidelidad a las propias heridas es, en realidad, una trampa psíquica. En lugar de honrar el pasado, lo mantiene vivo de manera enfermiza, atando al individuo a una historia que debería haberse transformado en aprendizaje. Jung sabía que lo no elaborado regresa una y otra vez, reclamando atención hasta que se lo enfrenta de forma consciente. Cuando la amargura se convierte en identidad, el mundo interior se vuelve un espacio árido. No queda lugar para la sorpresa, ni para la curiosidad, ni para el encuentro genuino con lo desconocido. Todo se interpreta bajo la misma tonalidad sombría, y el individuo rechaza cualquier cosa que amenace esa visión. Aquí aparece una paradoja inquietante. La persona amargada teme perder su sufrimiento porque ha construido sobre él su noción de sí misma. Se reconoce a través de la herida, y sin ella no sabría quién es. Por eso, renunciar a la amargura implica un acto de valentía radical. Significa aceptar que la propia identidad puede reconstruirse desde otra base y que la vida no se reduce a ser la sombra de una herida. En términos junguianos, este proceso se relaciona con la sombra. Todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos queda relegado a esa región oscura, y la amargura suele ser uno de los habitantes más persistentes de ese lugar. No se la quiere reconocer porque resulta doloroso admitir la magnitud del resentimiento, la intensidad del rencor o la incapacidad de soltar. Sin embargo, mientras permanezca escondida, actuará con más fuerza. Jung explicaba que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Así, la amargura que se rehúsa a ser reconocida acaba dominando la existencia, repitiéndose en diferentes formas. Conflictos recurrentes, vínculos que se rompen de la misma manera, oportunidades que parecen escapar siempre de las manos. En el momento en que alguien se atreve a iluminar esa sombra, el panorama cambia. No se trata de borrar el dolor ni de fingir que no existió, sino de darle un lugar en la historia personal. Reconocer la amargura significa admitir que algo no fue como se esperaba, que hubo pérdidas, frustraciones y traiciones. Pero también significa aceptar que ese dolor no define la totalidad de la vida. Al hacerlo, el individuo empieza a recuperar la libertad de elegir cómo quiere relacionarse con lo que ha vivido. Deja de estar condenado a repetir y comienza a transformar.
Este acto de reconocimiento abre la puerta a una fuerza que Jung consideraba esencial: la capacidad de transmutar la energía psíquica. La amargura contiene una enorme cantidad de energía emocional, pero mientras se mantenga reprimida, esa energía se usa de manera destructiva. Al integrarla conscientemente, puede convertirse en motor de crecimiento. El mismo fuego que antes quemaba desde dentro puede alimentar la creatividad, la búsqueda de sentido o la capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno. Así, lo que parecía una condena se convierte en oportunidad de transformación. No obstante, este proceso exige atravesar un umbral de incomodidad. Nadie abandona la amargura de manera inmediata, porque hacerlo implica enfrentarse a la vulnerabilidad que se esconde detrás. Allí se encuentra la verdadera herida, la sensación de haber sido dañado, la impotencia frente a lo irremediable, la fragilidad de no haber tenido control. Mientras se evita ese núcleo de vulnerabilidad, la amargura sirve como armadura, pero una armadura que protege demasiado termina impidiendo el movimiento, y un corazón blindado es incapaz de latir con plenitud. La liberación requiere el coraje de quitarse esa coraza y aceptar que la vida incluye tanto la herida como la posibilidad de sanarla. La reconciliación con la propia sombra no es un acto puntual, sino un camino. Implica aprender a convivir con los fragmentos de dolor sin permitir que dominen el conjunto. Implica descubrir que la identidad no está determinada únicamente por las cicatrices, sino también por la capacidad de superarlas. Y sobre todo, implica aceptar que la vida no se agota en las experiencias de sufrimiento, sino que siempre ofrece nuevas formas de renacer. Para Jung, la salud psíquica no consistía en eliminar el dolor, sino en integrarlo en una totalidad más amplia, en la que cada experiencia ocupa un lugar en el viaje de individuación. El individuo que logra este giro experimenta un cambio profundo en su manera de relacionarse con la realidad. Ya no interpreta cada acontecimiento como confirmación de un destino trágico, ni necesita reafirmar constantemente su resentimiento. Empieza a ver en cada situación la posibilidad de aprendizaje, en cada obstáculo la oportunidad de fortalecerse y en cada pérdida la ocasión de encontrar un nuevo sentido. Lo que antes era un muro de amargura se convierte en un puente hacia una visión más amplia de la existencia. Sin embargo, este cambio no es un final, sino un comienzo. Porque al iluminar la sombra y reconciliarse con ella, el ser humano entra en un terreno desconocido, donde debe aprender a manejar una nueva libertad. Una libertad que no está hecha de resentimiento ni de rigidez, sino de apertura y responsabilidad. Y es precisamente en ese punto donde surge el verdadero desafío: sostener esa transformación sin volver a caer en las cadenas invisibles del dolor no resuelto. La verdadera amenaza de la amargura no está en lo que nos quita, sino en lo que nos impide descubrir. Quien se aferra a ella camina por la vida con los ojos fijos en una herida que ya no sangra, pero que sigue dictando cada paso. La liberación comienza cuando dejamos de identificarnos con esa cicatriz y comprendemos que somos más amplios que el dolor que nos marcó. Al abrirse a esa posibilidad, la psique encuentra un cauce nuevo. Lo que antes era rigidez se vuelve flexibilidad. Lo que era resentimiento se transforma en aprendizaje, y lo que parecía un límite se revela como inicio de un camino distinto. Vivir sin amargura no significa olvidar lo sufrido, sino permitir que el pasado deje de gobernar el presente. En ese gesto de soltar, la energía vital vuelve a fluir, y la vida recupera su carácter de misterio inagotable, capaz de renovarse a cada instante. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos.
Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.